Valar Morghulis, sándalos, Rhoynar y primeros hombres. Soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros toda la historia de Aegon II, el rey de Poniente que gobernó en lugar de Rhaenyra Targaryen durante la Danza de los Dragones. A modo de preludio, solo quiero recordaros que mi nueva novela ya está a la venta, así que si os gusta mi contenido y queréis apoyarme de alguna manera, sabed que ya podéis adquirir La Sombra de Draenlar en cualquier librería. Aegon recibió este nombre en honor a su tataratatarabuelo, el Conquistador, y nació en el año 107 fruto del matrimonio entre el rey Viserys Targaryen y su segunda esposa, Lady Alicent Hightower. 2 años después nació su hermana Helaena, al año siguiente su hermano Aemon, y 4 años más tarde su último hermano, Daeron. Aegon era, por tanto, el primer hijo varón del rey Viserys, pero él no le nombró heredero, sino que años atrás había nombrado a la única hija que había tenido en su primer matrimonio, Rhaenyra, como sucesora, edicto que no se modificó a pesar de que ahora tuviera 3 hijos varones. Ni la madre ni el abuelo maternos de Aegon estaban de acuerdo con ello y querían que Aegon fuera nombrado heredero, pero como no conseguían hacer cambiar de parecer a Viserys, cuando en el año 113 se le buscó matrimonio a Rhaenyra, Alicent sugirió que Aegon fuera su esposo, pues era costumbre entre los Targaryen casarse entre hermanos. No obstante, Aegon era 10 años más pequeño que Rhaenyra y, para colmo, jamás se había llevado bien con ella, así que la decisión fue desechada. Rhaenyra se casó en cambio con otro hombre y engendró a su vez a 3 hijos varones, y he aquí que la enemistad entre ella y la reina Alicent la heredaron sus respectivos hijos. Los 3 de la soberana se convirtieron en enconados rivales de sus 3 sobrinos, por quienes sentían gran resentimiento por haberles arrebatado lo que consideraban que era suyo por derecho, el mismísimo trono de hierro. Aunque los 6 asistían a los mismos banquetes, danzas y diversiones, y a veces incluso se adiestraban juntos en el patio de armas con el mismo maestro armero y estudiaban con los mismos maestres, tan forzada cercanía sirvió únicamente para alimentar la antipatía recíproca en vez de para unarlos como hermanos. Y para colmo, Aegon escuchó de boca de su madre que los hijos de Rhaenyra no eran legítimos sino bastardos, algo que luego contaría a sus hermanos menores. Sabemos que a los 13 años Aegon ya era jinete de dragón y montaba al joven Fuego Solar, del que se dice que era el dragón más bello jamás visto sobre la faz de la tierra. Aegon era un holgazán y un glotón dado a beber cerveza y vino fuerte y a magrear a cualquier criada que se pusiese a su alcance. A los 15 años, su padre le hizo casarse con su hermana Helaena, quien al cabo de un año dio luz a unos mellizos llamados Jaehaerys y Jaehaera. Pero pese a ello, los apetitos carnales de Aegon no se refrenaron, sino que según el bufón de la corte, engendró 2 bastardos el mismo año. Un niño, de una joven cuya virginidad había comprado en una subasta en la calle de la Seda, y una niña, cuya madre era una doncella de la reina Alicent. Cuando Aegon tenía 20 años, Helaena parió a su siguiente hijo, Maelor, y ese mismo año Aegon se ofendió cuando Jaehaerys pidió un baile a Helaena y ambos príncipes habrían llegado a las manos de no ser por la intervención de la Guardia Real. No hay otra información que tengamos sobre Aegon hasta el año 129, momento en el que su padre, el rey Viserys, murió mientras dormía. Alicent y el consejo privado decidieron entonces coronarle a él en lugar de Rhaenyra, si bien cuando fueron a buscarle en sus aposentos vieron que él no estaba allí, porque había pasado la noche con una amante. Cuando al final lo encontraron, hay una versión de la historia que dice que Aegon inicialmente se negó a ser coronado, hasta que Criston Cole le dijo que, si Rhaenyra era coronada en su lugar, seguramente lo ejecutaría tanto a él como a todos sus hermanos. Tanto si esta anécdota es cierta como si no, Aegon acabó siendo coronado y nombrado Aegon II, rey de Poniente. Tras eso, el gran maestre Orwyle se ofreció a negociar condiciones pacíficas con Rhaenyra y, aunque al principio Aegon se negó, al final le dio permiso, pero no sirvió de nada, porque Rhaenyra rechazó la oferta, exigió el trono y Aegon, que era veloz en la cólera y lento en el perdón, le declaró la guerra, con lo que dio comienzo la Danza de los Dragones. La contienda empezó con su hermano Aemon matando a Lucerys, lo que hizo que Aegon le recibiera con un banquete para celebrarlo. Pero como venganza a lo ocurrido, Daemon mandó contratar a un bruto y a un cazador de ratas que se infiltraron en la Fortaleza Roja y mataron a Jaehaerys, el heredero de Aegon. El bruto fue atrapado, torturado y asesinado, pero no el cazador de ratas, lo que hizo que Aegon, dolorido e iracundo, decretara que se prendieran y ahorcaran a todos los cazadores de ratas de la ciudad. Además, el fatídico evento sumió a Helaena en la locura y nunca volvió a dormir con su esposo, mientras Aegon se encolerizaba, bebía y se volvía a encolerizar.
De forma paralela, su abuelo materno, que era su mano, intentaba buscar alianzas, pero Aegon confundió sus esfuerzos con inactividad y su cautela con cobardía. Harrenhal cayó a manos de Daemon, lo que le dejó conmocionado, porque hasta aquel momento había estado convencido de que la causa de Rhaenyra no tenía ninguna posibilidad, pero a raíz de esa pérdida comenzó a sentirse expuesto, y a continuación siguieron derrotas de sus aliados en el Molino Ardiente y Seto de Piedra, lo que le hicieron darse cuenta de que su situación era más peligrosa de lo que creía. Su temor se agravó cuando llegaron las noticias de que las casas Hightower y Redwyne le apoyaban firmemente, pero los Tyrell se mantenían neutrales, y muchos otros en el dominio, el valle, el norte y los ríos se posicionaban en su contra. Por si todo esto no fuera bastante, la flota de los Velaryon cerró la bahía de Aguas Negras y Aegon tuvo que aguantar las quejas de los mercaderes una mañana tras otra. Empezó a ahogar los miedos en el vino, exigió a su abuelo que hiciera algo, pero como no solucionaba la situación, Aegon se impacientó, lo destituyó y nombró en su lugar a Ser Criston Cole, el Lord Comandante de la Guardia Real. Aegon deseaba vengar el asesinato de su heredero, con lo que planeó atacar él solo Rocadragón e hizo falta la intervención de todo el consejo para disuadirlo. En su lugar, decidieron enviar a un miembro de la Guardia Real como asesino, pero fracasó, así que planearon otro rumbo de acción. Criston Cole partió con un ejército para asaltar las fortalezas de los señores leales a Rhaenyra, con la intención de que acudiera algún jinete de dragón enemigo y pudieran emboscarle. De esta forma, Cole atacó primero Valle Oscuro y luego Reposo del Grajo, donde Rhaenys acudió con su dragona y tanto Aegon como su hermano Aemon aprovecharon para atacarla con los suyos. El triple combate que siguió terminó con la muerte de Rhaenys y su dragona, pero también Aegon fue herido, porque se rompió las costillas y la cadera y quedó con medio cuerpo repleto de quemaduras, incluyendo el brazo izquierdo, donde se le fundió la carne con la armadura, mientras que su dragón, Fuego Solar, quedó con un ala medio arrancada y tuvo que permanecer allí para recuperarse. Aegon no murió, aunque las quemaduras le provocaron tanto dolor que tuvo que regresar a la capital en palanquín y pasó encamado lo que quedaba de año. Los septones rezaban, los maestres le suministraban pócimas y pasaba dormido 9 de cada 10 horas, despertando solo para ingerir una exigua comida antes de volver a dormirse. Mientras él se recuperaba, su hermano Aemon asumió el mando de la guerra, pero cometió el error de atacar Harrenhal con el ejército de desembarco del rey, dejando la ciudad desprotegida y permitiendo que Rhaenyra y sus dragones pudieran conquistarla. Indefenso, Aegon seguramente había sido atrapado y ejecutado de no ser por Larys Strong, quien lo sacó junto a sus dos hijos por los pasadizos secretos de Maegor el Cruel. Separándolos para tener más posibilidades de éxito, Larys envió a Yejaera a Bastión de Tormentas, a Maelora Antigua y a Aegon lo ocultó en un cargamento de bacalao en un esquife pesquero, al cuidado de un caballero bastardo con familia en Rocadragón, sabiendo que a nadie se le ocurriría buscarlo en la isla donde se encontraba la fortaleza de Rhaenyra. Así pues, Aegon llegó a Rocadragón, donde debería haberse quedado oculto e indemne, curándose en secreto, pero Fuego Solar acudió volando después de que los hombres de Rhaenyra intentaran matarlo cerca de Reposo del Grajo. Sabiendo de su llegada, Aegon fue a buscarle, volvió a volar sobre su lomo y planeó la reconquista de Rocadragón. Todo fue como la seda y sus hombres tomaron la fortaleza, pero Baela Targaryen se encontraba en ella y consiguió montar a su pequeña dragona, con quien se topó de cara a Aegon cuando llegaba con Fuego Solar. Entonces ambos iniciaron una nueva lucha por el aire en la que la dragona de Baela murió y ella fue capturada, pero Fuego Solar resultó tan herido que jamás pudo volver a volar, y Aegon se rompió ambas piernas en el proceso. Aegon viviría el resto de sus días con gran dolor. La cadera destrozada en Reposo del Grajo lo había dejado deforme y contrahecho. Sus facciones otrora agraciadas se habían ablandado por la leche de la amapola y las quemaduras le cubrían la mitad del cuerpo con cicatrices. En su lucha contra Baela se había fracturado doblemente la pierna derecha y se había pulverizado los huesos de la izquierda. La primera había curado bien, pero no la segunda, cuyos músculos se habían atrofiado y la rodilla había perdido la movilidad, por lo que la carne fue menguando hasta quedar la pierna convertida en un palo, tan contrahecha que le habría convenido más una amputación. Aegon, no obstante, no quería ni oír hablar de ello, de modo que lo transportaban a todas partes en su palanquín, porque era incapaz de caminar. No fue sino hacia el final que recuperó la fuerza suficiente para caminar apoyado en unas muletas, arrastrando tras de sí la pierna inútil. Aegon permaneció en Rocadragón hasta que Rhaenyra cometió la imprudencia de acudir con una pequeña escolta, momento en el que fue atrapada y Aegon la entregó a Fuego Solar, quien la abrazó y devoró. El rey tenía la esperanza de volver a volar, pero Fuego Solar murió al cabo de un mes y medio debido a las heridas que le había infligido el dragón de Baela.
Impotente, él deseaba regresar a Desembarco del Rey, pero aunque Rhaenyra hubiese muerto, no podía hacerlo, porque la flota de los Velaryon se lo impedía, así que amenazó con matar a Baela si no le juraban fidelidad, algo que al final no llegó a suceder porque su madre negoció con Corlys Velaryon en la Fortaleza Roja y llegó a un acuerdo, despejando el mar para que Aegon pudiera volver. Así, Aegon regresó a la capital, aunque era incapaz de caminar y tuvo que ser transportado hasta la Fortaleza Roja, donde le fue imposible subir los escalones del trono de hierro, con lo que tuvo que conceder audiencias desde un asiento acolchado de madera tallada en la base del verdadero trono, con una manta sobre las piernas deformes y deshechas. Mientras él había estado fuera, sus dos hermanos habían muerto, su hermana se había suicidado y su hijo Maelor había sido asesinado. Aegon era pues el último hijo superviviente del viejo rey Viserys y aunque no tenía esposa ni heredero, pensaba volver a casarse para engendrar nuevos hijos. Con Rhaenyra muerta y su único hijo superviviente cautivo en su propia corte, Aegon tenía la victoria al alcance de la mano, pero no quiso conceder amnistías, sino que solo quería venganza, lo que hizo que los señores rebeldes se alzaran contra él incluso aunque Rhaenyra estuviera muerta. Para contrarrestarlo, Aegon pidió que le enviaran huevos de dragón desde Rocadragón, pero ninguno eclosionó, y su último ejército, el de Lord Baratheon, no tardó en ser derrotado por los ribereños cerca de Desembarco del Rey. Aquello hizo que Aegon, incapaz de aceptar la derrota, ordenara cortar un pedazo del hijo de Rhaenyra por cada 2000 pasos que se acercaran sus enemigos. Pero no sirvió de nada, porque sus propios hombres le traicionaron, se volvieron en su contra y le pusieron veneno en el vino. De esta forma, Aegon murió envenenado mientras le llevaban hacia el Septo en palanquín en el año 131 después de la conquista, a la edad de 24 años, después de haber reinado durante 2. Así pues, con esto termina mi vídeo sobre la historia de Aegon II, el primogénito del rey Viserys y Lady Alicent Hightower, quien usurpó la corona a su medio hermana Rhaenyra y por cuyas acciones se desencadenó la Danza de los Dragones. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.